que tenemos un circuito en serie. El circuito está compuesto por una resistencia, un inductor y un capacitor. La fuente de corriente alterna puede ser el switch. Si el switch está abierto, no pasa corriente. Cerramos el switch, atraviesa la corriente en el resistor y también el inductor y se carga el condensador. Correcto. Bien. En el terminal, mejor dicho, en los terminales, en la resistencia hay una caída de tensión. En el inductor también hay una caída de tensión. Y también en el capacitor. Quiere decir que tenemos que determinar esas caídas de tensiones. Entonces acá vamos a tener la caída de tensión en el resistor, la caída de tensión en el inductor y la caída de tensión en el capacitor. Entonces, si la fuente, es decir, la fuente es una fuente senoidal, cosenoidal, es decir, de corriente alterna, ¿correcto? Entonces, el voltaje instantáneo aplicado, voltaje instantáneo, es una función senoidal. Además, tiene un voltaje proporcional al voltaje, a la amplitud máxima del voltaje. Y la corriente instantánea se puede medir, que también es una corriente que depende del parámetro tiempo. Seno de omega t menos el ángulo de fase. Y la corriente, la amplitud máxima de la corriente. Donde el ángulo phi se conoce como ángulo de fase. Ángulo de fase. Teniendo en cuenta entonces esos tres conceptos, se puede determinar la caída de tensión en la resistencia. ¿A qué es igual? Es proporcional a la intensidad máxima de la corriente por la resistencia, por el seno de omega t. ¿O qué es lo mismo que decir la caída de tensión en la resistencia por el seno de omega t? O sea, se puede determinar la caída de tensión en la resistencia, conociendo la intensidad que circula la resistencia y esta función. Y también se puede determinar la caída de tensión en el inductor. Es proporcional a la corriente máxima por la inductancia, por el seno de omega t más pi medios. Pi medios es el ángulo de fase. Ahora vamos a ver cuando decimos que la corriente se adelanta o se atrasa respecto al voltaje. Entonces es proporcional a la caída de tensión en el inductor por el coseno de omega t. Y también se puede conocer la caída de tensión en el condensador como el producto de la corriente máxima por la capacitancia. Seno de omega t menos pi medios. Y es proporcional a menos la caída de tensión en el condensador por el coseno de omega t. La suma de estos tres voltajes debe ser igual
a la caída de tensión o al voltaje en la fuente, V sub 0 o E sub 0. Este sería así, V de T y E de T. Para que se cumpla la conservación de la energía, si no, no tendría sentido. Para precisar entonces estos valores, ahora vamos a determinar en forma fasorial. Diagrama fasorial del circuito RLC. ¿Correcto? El comportamiento de la resistencia y el voltaje, perdón, el comportamiento de la corriente y el voltaje en la resistencia, habíamos determinado que oscilaban en forma en fase. A ver, vamos a ver. La corriente en la resistencia oscila en fase con el voltaje. Vamos a suponer que este es el voltaje en la resistencia y esta es la intensidad en la resistencia. ¿Correcto? Entonces, estos vectores oscilan o están girando con una velocidad angular omega. Este es el comportamiento, digamos, en la resistencia. En el inductor, la corriente y el voltaje oscilan o están desfasados. En este caso, el voltaje se adelanta a la corriente. Este sería el voltaje en el inductor y esta sería la corriente máxima. El ángulo de fase es pi medios. Ahora vamos a precisar cuándo decimos que el voltaje se adelanta a la corriente. En el condensador, la corriente está, el voltaje en el condensador está atrasado respecto a la corriente. Mejor dicho, el voltaje en el condensador se atrasa respecto a la corriente máxima. Este es el voltaje en el condensador. El ángulo de fase, pi medios. Estos vectores están girando a una velocidad angular omega. De esos tres vectores podemos sacar una resultante. ¿Cierto? Entonces, podemos combinar estos tres vectores y obtenemos la impedancia. Entonces, para hallar la impedancia, volvemos a graficar en nuestro sistema de referencia. ¿Correcto? Entonces, en el eje tenemos la corriente máxima y además tenemos el voltaje en el resistor. Por el otro lado tenemos el voltaje en el capacitor y además tenemos también el voltaje en el inductor. Ahí está. Entonces, a partir de estos vectores, podemos hallar la resultante. Así. ¿Correcto? Entonces, graficamos los vectores
la corriente I máximo. Además, el voltaje está en el eje X, supongamos que este sea el eje X, voltaje en el resistor. Estos dos vectores, la sumatoria de estos vectores, vamos a suponer que uno es mayor que el otro. Entonces, el voltaje en L menos el voltaje en C sería este vector. ¿Correcto? Entonces, hallamos la resultante. Ahí. Este sería el voltaje máximo. Y este sería el ángulo de fase. ¿Correcto? Entonces, aplicamos la Pitágoras. Entonces, el voltaje máximo al cuadrado va a ser igual a I máximo, mejor dicho, el voltaje en el resistor, voltaje en la resistencia al cuadrado, más el voltaje del inductor menos el voltaje en el capacitor al cuadrado. Pero el voltaje en el inductor, en el resistor es la corriente máxima por la resistencia, más, y el voltaje en el inductor, acabamos de hallar que es la corriente máxima por XL. Y el voltaje en el condensador es la corriente máxima por XC al cuadrado. Factorizamos la corriente máxima y obtenemos que el voltaje máximo es igual a R cuadrado. Vamos a factorizar la corriente máxima y sacamos la raíz cuadrada. Tendríamos acá R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Raíz. Ahí está. Este factor que está en la raíz cuadrada viene a ser Z. Y se conoce como la impedancia. Impedancia del circuito. RLC. Entonces, el voltaje máximo en función de la impedancia será I máximo por Z. Y a partir de esta expresión podemos calcular la corriente máxima que circula en el circuito como el voltaje máximo entre la impedancia. Esta es la unidad en amperios. Hay que tener en cuenta la impedancia tiene unidades de resistencia. Está en ohmios. Correcto. Finalmente, el ángulo de fase. Vamos a ver el ángulo de fase. Phi. El ángulo de fase phi se determina como arco tangente, ¿no? Si nosotros vamos acá a la gráfica, arco tangente de BL menos BC entre BR. BL menos BC entre BR. O arco tangente de la corriente máxima por XL menos la corriente máxima por XC entre la corriente máxima por R. ¿No es cierto? Entonces, esta corriente máxima se va. Por lo tanto, el ángulo de fase es arco tangente de la impedancia
inductiva menos la impedancia capacitiva entre la resistencia. Ahí está. Así se determina el ángulo de fase. Ahora, vamos a analizar. Observación. Si la impedancia inductiva es mayor que la impedancia capacitiva, esto se presenta para altas frecuencias. Ocurre para altas frecuencias. Entonces, el ángulo de fase es positivo. Si el ángulo de fase es positivo, entonces la corriente se atrasa respecto al voltaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo sé que la corriente se adelanta o se atrasa? Viendo este valor. Correcto. Entonces, si el ángulo de fase es positivo, la corriente se atrasa respecto al voltaje. Esto ocurre cuando XL es mayor que XC. Entonces, este circuito, este tipo de circuito, se le denomina circuito RLC más inductivo que capacitivo. Correcto. La primera observación. Segunda observación, si la inductancia capacitiva es menor que la inductancia es menor que la capacitancia, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo de fase es negativo. Lo cual significa que la corriente se adelanta respecto al voltaje. Correcto. La corriente se adelanta respecto al voltaje. ¿Cuándo? Cuando el ángulo de fase es negativo. Si el ángulo de fase es positivo, la corriente se atrasa respecto al voltaje. ¿Correcto? Entonces, esto de acá, este circuito es más capacitivo que inductivo. Finalmente, la tercera observación, si el inductor o la inductancia es igual a la capacitancia, el ángulo de fase es cero. Eso significa que el circuito es completamente resistivo. Esas tres observaciones es importante para cuando se resuelven algunos ejercicios relacionados con corriente alterna. Entonces ya sabemos la caída de tensión en los componentes del circuito, ya sabemos calcular el voltaje máximo y la corriente máxima. Además, ya sabemos calcular el ángulo de fase. Y además sabemos identificar cuándo se dice que la corriente se atrasa o se adelanta al voltaje. Otro de los conceptos que está relacionado a la corriente alterna es la potencia. Potencia en un circuito de corriente alterna. RLC. ¿Cierto? Ahora, el concepto de potencia suministrada, habíamos definido que la potencia suministrada es igual a la corriente por el voltaje. Pero en la corriente alterna, la corriente es una función senoidal, que es I máximo por el seno
de omega t menos phi. Y el voltaje también es una función del tiempo. Así. Simplificando, tendríamos la corriente máxima por el voltaje máximo por el seno de omega t por el seno de omega t menos phi. Así sería la potencia suministrada. Es decir, matemáticamente la expresión de la potencia suministrada sería más complicada. Es decir, este es una función que no permite hallar la potencia suministrada. Entonces, lo que nos interesa es hallar el valor promedio de la potencia. Entonces, debemos hallar el valor de la potencia, perdón, el valor medio de la potencia suministrada. ¿No es cierto? Tenemos que hallar el valor medio. Y para eso, pues hay que hacer algunos artificios matemáticos. La componente de esta función, seno de omega t menos phi, como es una función trigonométrica, también se puede simplificar como el producto del seno por el coseno de phi menos el coseno de phi t por el seno de phi. ¿Correcto? Entonces, si reemplazamos la ecuación 3 en 2, en la expresión 2 vamos a obtener que la potencia suministrada es aproximadamente igual a la corriente máxima por el voltaje máximo. Y acá tendríamos seno al cuadrado de omega t por el coseno de phi menos la corriente máxima por el voltaje máximo por el seno de omega t por el coseno de omega t por el seno de phi, que sigue siendo una expresión perdón, muy complicada, no nos ayuda para nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sacarle la media, pues, el promedio, la potencia media. Entonces, si sacamos la potencia media, la media o el valor promedio de la función seno al cuadrado de omega t es aproximadamente 1 medio. En cambio, el valor promedio de seno de 2 omega t es 0, aproximadamente 0. Conclusión, entonces, la potencia suministrada en la potencia media, en algunos libros van a encontrar la potencia promedio, es igual a 1 medio de la corriente máxima por el voltaje máximo por el coseno de phi. Watts. Este es digamos, la expresión que sí nos permite calcular la potencia media suministrada por la fuente en un circuito RLC. ¿Se dan cuenta? Pero en la clase pasada habíamos determinado que la corriente eficaz o la corriente
RMS habíamos definido como el voltaje máximo entre raíz de 2. Y además el voltaje eficaz o el voltaje RMS también se define, acá estamos mal, acá debe ser la corriente máxima, no el voltaje. Este sería la corriente máxima entre raíz de 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque los instrumentos electrónicos como el multímetro o el multitester mide valores eficaces. Valores eficaces. Correcto. Entonces, para calcular la potencia, tal cual está esta ecuación, necesito conocer esta de corriente máxima, ¿no? Entonces, reemplazando la ecuación 7 en 6, ahora sí ya podemos concluir que la potencia media o promedio ya puedo calcular como la corriente eficaz por el voltaje eficaz por el coseno de phi. Esta sí es la ecuación correcta, donde se define el factor de potencia, que viene a ser coseno de phi. Y el ángulo de fase viene a ser phi. Correcto. Entonces ya con eso podemos determinar la potencia media. Es decir, con esta ecuación. ¿Por qué? Porque la corriente eficaz y el voltaje eficaz se pueden medir con el multímetro. Bien. Además también la potencia media, en el circuito, la potencia promedio, también se puede determinar en función de ¿qué? De la corriente máxima o la corriente eficaz, como la corriente eficaz al cuadrado por R. O sea, la corriente eficaz, en algunos libros van a encontrar RMS por R. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso entonces? La potencia promedio que entrega la fuente se convierte en energía interna en el resistor. Entonces, a partir de esta ecuación, podemos interpretar que la potencia media que entrega la fuente, entregada por la fuente, se convierte en energía interna en la resistencia. Ahí está. Tiene entonces dos formas de calcular la potencia, en este caso, para el circuito de corriente alterna. Bien. Una de las características de estos circuitos es que nosotros utilizamos lo que se conoce como, cualquier instrumento electrónico o el electromecánico, en este caso, por ejemplo, la radio o el celular o la televisión, cualquier medio que nosotros recibamos información, recepcionamos ondas electromagnéticas. Entonces, cuando sintonizamos una señal, ya sea de comunicación o de música o de televisión, ¿qué estamos haciendo? Estamos sintonizando. Al momento de sintonizar o buscar la señal, estamos utilizando
un selector, en este caso el capacitor. ¿Para qué? Para sintonizar una señal. En el momento en que la señal que nosotros estamos buscando, escuchamos nítidamente, por ejemplo, música o la señal de telefonía o la comunicación telefónica, en ese momento estamos utilizando un concepto físico que se llama resonancia. Es decir, ¿en qué momento nosotros nos comunicamos? Cuando el circuito emisor del circuito del emisor se iguala con el circuito del receptor. Es decir, la frecuencia natural del emisor se iguala a la frecuencia del receptor. En ese momento decimos que estamos en comunicación, es decir, cuando el circuito entró en resonancia. Bueno, antiguamente se utilizaban, pues, por ejemplo, radiotransistores que teníamos que mover una parilla para entrar a encontrar una frecuencia determinada y captar la señal, ¿cierto? Resonancia. Resonancia en el circuito RLC. RLC. Correcto. Entonces, acabamos de definir que la corriente máxima es proporcional al voltaje RMS entre Z. La corriente RMS es igual al voltaje RMS entre Z. Ya sabemos que Z es la impedancia, que es igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado raíz. ¿Correcto? Entonces la corriente RMS o la raíz cuadrática media va a ser igual al voltaje RMS entre Z o voltaje RMS entre la raíz de R cuadrado menos XL menos XC al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, omega 0 vamos a considerar así, frecuencia natural de oscilación del circuito RLC. Entonces, la resonancia se produce cuando la frecuencia, o en este caso, cuando XL menos XC es igual a 0. O la inductancia es igual a la capacitancia. La inductancia habíamos definido como omega 0 por L y la capacitancia 1 entre omega C. De donde despejamos que la frecuencia de oscilación es 1 entre raíz de LC. Esta viene a ser la frecuencia de resonancia. Del circuito RLC. Omega 0 es igual a 1 entre raíz de LC. Correcto, entonces cuando dos circuitos, el emisor y el receptor, entran en resonancia, se puede comunicarse, ¿no? Bien. Además, ¿en qué momento yo puedo ver que la señal es nítida, ¿no?
sea, ¿cómo identifico que una señal de comunicación es nítida? Para entender eso se define lo que es el factor de calidad. Entonces, el factor de calidad se representa con la variable Q y se define como la frecuencia de resonancia entre el ancho del pico de la señal. No, eso, que suponiendo la potencia media versus la frecuencia, si nosotros graficamos la potencia media promedio versus la frecuencia, va a depender obviamente, y esta es la frecuencia de resonancia. La señal va a depender del tipo de señal de frecuencia y obviamente de la resistencia. Para una resistencia pequeña, esta sería la señal, o más alta, ¿no? Una resistencia pequeña, así. Correcto. Entonces, este ancho de banda se conoce como delta de omega. Correcto. Entonces, para obtener una señal cuya calidad sea eficiente, es que necesito, los valores deben oscilar en esto. Deben ser iguales a la frecuencia de resonancia entre el ancho de omega. Pero el ancho de la banda es proporcional a la resistencia y entre el inductor. Entonces el factor de resonancia va a ser omega 0 entre delta de omega o omega 0 entre R entre L. Es decir, omega 0 por L entre R. ¿Se dan cuenta, no? Este es el inductor, la inductancia y este es la resistencia. Si yo conozco la frecuencia y estos valores, yo puedo hallar el factor de calidad. Conclusión, entonces el circuito receptor de una radio, por ejemplo, podría ser, o se conoce como un circuito resonante, para el caso de los emisores de radio. O obviamente que transmiten señales de ondas electromagnéticas, que vamos a ver de esta sesión de mañana a la siguiente, miércoles, debemos ver ya las ondas, las ecuaciones de Maxwell. Bien. Hasta ahí creo que los conceptos que necesitábamos saber. Y después vamos a hacer los ejercicios. Ahora, en el caso de el factor de calidad, normalmente los circuitos resonantes se utilizan en los receptores de radio, ¿no es cierto? En donde al variar la frecuencia de resonancia del circuito, estamos variando, ¿qué cosa? La inductancia o la capacitancia. Entonces, se produce la resonancia cuando la frecuencia natural del circuito se iguala a una de las frecuencias de las ondas de radio recogidas por la antena. Ese es el concepto básico de la resonancia, ¿no? Cuando el factor de calidad es alto, ¿no? Es bastante alto, va a depender de L y R. Entonces eso implica que tiene una curva de resonancia estrecha. Ahora, en el circuito RLC también se utiliza, digamos, la representación fasorial y utilizando el complejo, ¿no? Números complejos.
que ya sería un poco más, para complicarle la vida, ¿no? Pero como no es el tema de complicarlos, entonces ahora sí ya podemos hacer las aplicaciones que necesitamos saber porque va a venir la práctica sobre esto. A ver. Profesor, disculpe, Dime. ¿la PC5 va a ser virtual, 100%? Mira, hasta donde tengo entendido, hoy día ha salido, como se dice, ha salido ya un comunicado en la caseta de la universidad. Ya lo han compartido ya a todos, supongo que les ha llegado a ustedes también. Sí. Tengo entendido, claro, que ahí han puesto, pues, en condicional, ¿no? Dice, se suspende hasta el 31, pero va a depender de cada decano, ¿no? O sea, si el decano, en coordinación con sus docentes, estudiantes, no tiene sentido, ¿no? Como se dice, o es o no es, ¿no? Porque a un alumno tú no le puedes decir, ¿sabes qué? Este curso va a ser presencial y en la tarde va a ser virtual. Entonces el estudiante no tiene opción de movilizarse, ¿no? O sea, es un poco complicado decirle al estudiante que hoy día vamos a hacer, va a haber curso en la mañana presencial y en la tarde virtual o al revés, ¿no? Entonces, eso obviamente ustedes los estudiantes tienen que, obviamente, coordinar con sus delegados o el tercio y que definan con el decano, ¿no? Porque en la caseta ha salido hasta el 31. La suspensión de las actividades presenciales. Pero ahí le ponen un condicional y eso hay que definir. Si fuera así, obviamente la última práctica va a ser el día lunes, ¿no? Lunes 19. No, claro. Lunes 19 para el caso de ustedes, ¿no? Sí, es hasta el lunes la PC5. Claro, entonces no creo que sea presencial, porque el horario que ustedes tienen es en la tarde, ¿no? O mediodía, creo. Es a partir de las 12, mediodía. Ya ves, entonces en la tarde tienen clases, ¿no? ¿O no? Creo que sí, mis otros compañeros. Algunos tienen clases en la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. ya, eso justamente para evitar esos cruces, tienen que coordinar ya el delegado, hoy día o mañana tiene que precisar el decano, ¿no? Para que ustedes no se perjudiquen. Hijos, vamos a tomarnos 5 minutos de break para hacer las aplicaciones, ¿correcto? 5 minutos, nada más. Joder, vamos a continuar para terminar, por favor. A ver, no sé si logran ver la pantalla. ¿Ese es el profesor? Sí, profesor. Okay. Es un problema de práctica dirigida. Creo que es de Serway o Sears. Uno de ellos. A ver, empezamos con el primer ejercicio. Problema 17. Dice, el inductor, nos está dando el inductor L igual a 400 milihenrios, el capacitor 4.43 microfaradios y una resistencia de 500 ohmios.
Estando conectados en serie, dice, una fuente de corriente alterna nos está dando la frecuencia de 50 hercios, que más produce un pico de corriente. Es decir, la corriente máxima, que es de 250 miliamperios en el circuito. Calcular A, el voltaje máximo. B, determina el ángulo de fase. En el cual la corriente se adelanta o se atrasa. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Solución. A. Cálculo de voltaje máximo. Entonces nosotros acabamos de definir que el voltaje máximo aquí era igual a la corriente máxima por Z, por la impedancia. Y Z es R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, raíz. ¿Correcto? Entonces, para hallar Z necesitamos conocer R, ya nos han dado, ahí está la resistencia. Pero XL, XC no, entonces hay que calcular XL. XL es omega por L. Y omega es 2pi F por L. ¿Correcto? Entonces acá va a ser igual a 2 por 3.1416 por la frecuencia que es 50 hercios y L es 400 por 10 a la menos 3 Henry. Por lo tanto, XL es aproximadamente igual a 126 ohmios. Análogamente hay que calcular XC, pero XC se define como la inversa del producto de omega por C, y omega es 2pi F por C. 2 por 3.1416 por 50 y por la frecuencia, perdón, la capacitancia, que es 4.43 por 10 a la menos 3. ¿Correcto? Entonces la capacitancia, o perdón, la capacitancia es aproximadamente igual a 719 ohmios. Conclusión, entonces Z, estamos invadiendo el terreno del otro problema, entonces vamos a correr un poquito más a la derecha. Ahí. Conclusión, entonces, la impedancia va a ser R, que vale 500 al cuadrado, más XL, que vale 126 menos 719 al cuadrado raíz. Y Z aproximadamente sale 776 ohmios. Z va a ser igual a 776 ohmios. Conociendo Z, ya puedo hallar el voltaje, ¿no? Voltaje máximo, que es la corriente máxima por Z. Y la corriente que nos están dando es de 250 miliamperes, o sea, 250 por 10 a la menos 3 multiplicado por 776.
194 voltios. Ya está. Y finalmente el ángulo de fase. Y esto es arco tangente de XL menos XC entre R. ¿Correcto? Entonces el ángulo de fase va a ser arco tangente de XL, que es 126 menos 719 entre 500. Y esto es menos 49.9 grados. Si se dan cuenta, entonces acá el ángulo de fase es negativo. Si el ángulo de fase es negativo, habíamos desarrollado en las observaciones, quiere decir que la corriente adelanta al voltaje. Al voltaje. Si ustedes llegan a determinar el ángulo de fase y observan qué signo es, entonces es importante esta observación. Si el ángulo de fase es negativo, significa que la corriente le adelanta al voltaje. ¿En cuánto? En este ángulo. 49.9, ¿no? Ya está. En realidad estos ejercicios son de pura aplicación de las ecuaciones que hemos deducido, ¿no? A ver. Vamos al siguiente ejercicio. Hay que aplicar, acá hay varios ejercicios, ¿no? Por favor, lo resuelven todos porque de acá va a venir la práctica. A ver, vamos a hacer el problema 24. A ver, observen acá. En el problema 24 de su práctica dirigida, nos dicen que el voltaje máximo es de 150 voltios. La frecuencia 50 hercios. Se conecta entre los puntos A y D de este circuito, ¿no? Nos están dando el circuito. A ver, vamos a ver la resistencia, el inductor y el capacitor. RLC. La resistencia es de 40 ohmios, el inductor de 185 milihenrios y el capacitor de 65 microfaradios. Calcular. A voltaje máximo entre los puntos A y B, entre A y B. Igual, voltaje máximo entre B y C. Y C, voltaje máximo entre los puntos C y D. Y finalmente el voltaje máximo entre B y D. Teniendo en cuenta que este terminal es A, este terminal es B, y este terminal es C, y este terminal es D. A ver, vamos a... Se hemos corrido mucho. Ahí. Profesor, disculpe. Dime. Él comenta que ese seminario está en el Universal, por si acaso. ¿Cuál? El seminario que acá está mostrando está en el Universal. Sí, claro. Ya, listo, gracias.
A ver, observen, por favor. Solución. Para calcular el voltaje máximo, primero pregunta. Voltaje máximo. En el terminal entre A y B, ¿no es cierto? Habíamos definido que el voltaje en la resistencia, habíamos definido como la corriente máxima por la resistencia. Entonces, ¿qué tengo que hallar? La corriente máxima. R sí tengo, el dato de la resistencia. Ahora, la corriente máxima en la corriente alterna habíamos definido como el voltaje máximo entre Z. Es decir, necesitamos saber Z. ¿Por qué? Porque el voltaje máximo sí me están dando. ¿No? ¿Cuánto era? A ver, vamos a ver. ¿O no? Uy. Así. Voltaje máximo 150. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Entonces, puro formulismo, nomás es esto. A ver, para calcular entonces voltaje máximo, Z, es igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado raíz. So, hay que calcular XL. XL es omega por L, o 2πf por L. 2 por 3.1416 por la frecuencia, que es 50, y la inductancia, que es 185 por 10 a la menos 3. XL aproximadamente es igual a 58.1 ohmios. XC es 1 entre omega L. Uno entre 2πfL. 2 por 3.1416 por la frecuencia y por la inductancia, o perdón, la capacitancia sería ¿no? Entonces la capacitancia es 65 microfaradios. 65 por 10 a la menos 6. Conclusión, entonces, la capacitancia es aproximadamente 49 ohmios. Correcto, entonces con los valores de la ecuación 4 y 5 reemplazamos en 3 y obtenemos que la inductancia es igual a Z, o R, perdón, que es 40 al cuadrado, más XL, que es 58.1 menos 49 al cuadrado, raíz Z aproximadamente 41 ohmios. Conociendo Z, ya podemos hallar la corriente máxima. Entonces la corriente máxima es aproximadamente igual a 150 entre Z, 41. Esa corriente aproximadamente 3.66 amperios. Conociendo la corriente máxima, entonces necesitamos calcular las caídas de tensión en cada elemento. ¿Cierto? Entonces, la caída de tensión en la resistencia es la corriente máxima por R. La caída de tensión en el inductor es la corriente máxima por XL. La caída de tensión en el capacitor es la corriente máxima
por XC. Y la corriente máxima es 3.66. La resistencia es 40. Aproximadamente 146 voltios. 3.66 por XL, que vale 58.1. Entonces la caída de tensión en el inductor, 212 voltios. Y la caída de tensión en el capacitor, XC, es 49. 179 voltios. ¿Ya está? No sé qué potencia más. Ya está. A ver. Vamos a la siguiente pregunta. Potencia en un circuito de corriente alterna. Después, resonancia y el transformador. Ahora vamos a un ejercicio de potencia. A ver, potencia. El ejercicio 27. Dice, un voltaje corriente alterna nos está dando la corriente alterna que es 100 voltios por el seno de 1000 T. Se aplica en un circuito RLC. Suponga que la resistencia es de 400 ohmios y la capacitancia de 5 microfaradios y la inductancia de 0,5 henrios. Y se encuentre la potencia media. Hallar la potencia media o la potencia promedio. ¿No es cierto? A ver. Solución. A ver. Nosotros hemos calculado, o perdón, hemos deducido que la potencia promedio o la potencia media en función de la corriente máxima o la corriente RMS es proporcional a I al cuadrado RMS por R. O la potencia promedio o la potencia suministrada media también se puede expresar en función de la corriente máxima. La corriente máxima entre 2 por R. ¿No? ¿Por qué? Porque la corriente RMS es la corriente máxima entre raíz de 2. Reemplazamos en la ecuación 2 en 1 y obtenemos, perdón, reemplazamos esta expresión en 1 y obtenemos esta ecuación. Quiere decir entonces, para hallar la potencia media para este circuito necesitan conocer la corriente máxima. ¿Se dan cuenta? Y la corriente máxima, se define pues como el voltaje máximo entre Z. Ese sería por un lado, ¿no? Ahora,
A ver, de los datos del problema. Hay que tener cuidado en este caso, porque no tenemos, no nos están dando nos están dando la señal, o sea, la fuente, y este sería el voltaje máximo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya tengo un dato, voltaje máximo, y esto sería la frecuencia. ¿Correcto? Entonces, de los datos tenemos uy, esta cosa ya se lajeó. Datos. ¿Qué era? Ah, ya. Voltaje máximo 100. Frecuencia angular 1000 radianes por segundo. Nos está dando la resistencia 400 ohmios. La capacitancia 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y la inductancia es 0.5 hertz. Omega. Tenemos acá omega y tenemos L. ¿No es cierto? Entonces, XL a qué es igual, es omega por L. ¿Se dan cuenta, no? Acá tengo 1000 por 0.5, tengo 500, ¿no? 500 ohmios. XC es igual a 1 sobre omega C. Es decir, 1 entre 1000 por C, que es 5 por 10 a la menos 6. Y ese es 200 ohmios. Conclusión, la impedancia es igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Raíz. Es decir, 400 al cuadrado más XL es 500 menos 200 al cuadrado raíz. Es decir, Z es aproximadamente igual a 500. 500 ohmios. Entonces, cuando van a resolver estos ejercicios, tienen que observar, obviamente, los conceptos, ¿no? Conclusión. Entonces, como Z, ya tengo el valor de Z que es aproximadamente 500 ohmios, ya puedo hallar la corriente máxima, que es el voltaje máximo entre Z. Es decir, la corriente máxima va a ser igual a el voltaje máximo es 100 y Z es 500. 0.2 amperios. ¿De dónde salió este voltaje máximo? Salió del dato, ¿no? De la ecuación, porque nos está dando una ecuación de la fuente. ¿Qué es esto? De acá. ¿No es cierto? Entonces, la fuente
es senoidal, cuya amplitud máxima es de 100 voltios por seno de 1000 T, y este 1000 es omega, ¿no? Y ya está. Entonces, con esos datos hemos hallado la corriente máxima. Por lo tanto, la potencia media, average, eso me olvidé, en algunos libros van a encontrar así, average, potencia AB, es la corriente RMS al cuadrado por R, o si no, en función de la corriente máxima, es la corriente máxima al cuadrado entre 2 por la resistencia. Y la corriente máxima es 0.2 y la resistencia es de, ¿cuánto era? De 500, ¿no? No, de 400. Por lo tanto, la potencia average es aproximadamente igual a 8 vatios. Watts. Listo. A ver, vamos para terminar. Otro más. Resonancia. Con resonancia y después con transformador. A ver, el 34, el ejercicio 34. Dice, un transmisor de radar contiene un circuito LC que oscila a 1 por 10 a la 10 hercios. ¿Qué capacitancia resonará con una espira de una vuelta que tiene una inductancia de 400 picohenrios a esta frecuencia? ¿Qué más? Pregunta B. Si el capacitor tiene placas paralelas cuadradas que están separadas por 1 milímetro de aire, ¿cuál debe ser la longitud por lado de las placas? C. ¿Cuál es la reactancia común de la espira y del capacitor en resonancia? A ver, solución. Dice, ¿qué capacitancia resonará con una espira de una vuelta que tiene una inductancia de 400 picohenrios? A ver, vamos por partes. Nos están dando la frecuencia, ¿no es cierto? 10 hercios. La frecuencia es igual a 1 por 10 a la 10 hercios. ¿Qué más? ¿Qué capacitancia resonará? Nos están pidiendo la capacitancia. Con una espira de una vuelta que tiene una inductancia de 400 picohenrios a esta frecuencia. Ya está. A ver, vamos a calcular A, ¿no es cierto? La primera pregunta. A ver, el concepto.
La frecuencia de resonancia es 1 entre raíz de LC. Primer concepto. Segundo concepto, que la frecuencia es igual 2πf. Así. Ahí está. Entonces acá yo puedo reemplazar toda esta cosa, pues. 1 entre raíz de LC. Debe ser igual a 2πf. Y de ahí puedo elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado, ¿qué tendría acá? 1 entre LC va a ser 4pi cuadrado por f cuadrado. ¿O no? Uy, no hay espacio. ¿De acuerdo? Entonces de acá puedo despejar C. Va a ser igual a 1 entre 4pi cuadrado por f cuadrado por L. Ya está. Entonces la capacitancia va a ser este valor, pues 4 por 3.1416 al cuadrado, por la frecuencia que es 1 por 10 a la 10 elevado al cuadrado, por la inductancia que es 400 pico, por 10 a la menos 12. Por lo tanto, la capacitancia será aproximadamente igual a 6.33 por 10 a la menos 13 faradios. Ya está. Esa es la pregunta A. ¿Correcto? La pregunta B. Este es A. La pregunta B dice, si el capacitor tiene placas paralelas, ¿sí? Vamos a suponer que este es nuestro capacitor de placas paralelas y ustedes saben que un condensador de placas paralelas está separado a una distancia D. ¿Qué más? Cada placa tiene pues su lado, ¿no? Lado L. Entonces, ¿qué dice? Si el capacitor tiene placas paralelas cuadradas que están separadas por 1 milímetro, justo nos está dando D, que es 1.0 milímetros de aire, ¿cuál debe ser la longitud de las placas? Para nada más, ¿no es cierto? Ya está. Ya. Y a ver cómo calculan eso. Un concepto, pues. ¿Se dan cuenta, no? Concepto. Definición, mejor dicho. O concepto, como quieran. A ver, cuando nosotros hemos estudiado condensadores, la capacitancia de un condensador con dieléctrico era proporcional a la constante de dieléctrico por la permitividad eléctrica del vacío por el área entre la separación. Como me están diciendo que es aire, esto vale 1, ¿no? Es epsilon 0 por área. Área es L cuadrado entre D. Ya está, y de acá despejo L. L cuadrado va a ser la capacitancia por la distancia entre epsilon 0
Y la capacitancia acabamos de hallar que es 6.33 por 10 a la menos 13 por la distancia que es 1 milímetro, que es 10 a la menos 3, y epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12